Y decíamos que íbamos a estar charlando con Alan Lee, diseñador conceptual tanto en El Señor de los Anillos, en la trilogía del Señor de los Anillos, como en El Hobbit. Y aparte trabajó en King Kong también con Peter Jackson. Antes estuvo con Ridley Scott en Leyenda, estuvo con Terry Jones en Eric el Vikingo. Y aparte fue quien bocetó y quien ilustró los libros de Tolkien de El Señor de los Anillos a partir de la década del 70 en adelante. Tanto él como John Howe fueron los dos responsables del diseño conceptual en El Señor de los Anillos y en todas las trilogías, en las dos trilogías de Tolkien que realizó Peter Jackson. Así que estamos en comunicación desde Inglaterra con Alan Lee. Hola Alan, ¿cómo estás? I'm very good, thanks. Nice to meet you. Bueno, me dice que está muy bien y que es un gran placer en conocerme. Bueno, el placer es todo mío. Si te parece, empezamos, Alan. Ha pasado más de un año del estreno del final de la trilogía del Hobbit y algo menos de un año del lanzamiento de la versión extendida de La Batalla de los Cinco Ejércitos. ¿Cómo recordás la experiencia de haber trabajado en El Hobbit? Well, it went on for a long time. It was 6 years of work, the same length of time as The Lord of the Rings in the end. Because it was 3 films. Bueno, fueron muchos años, 6 años para ser específicos, lo mismo que llevó El Señor de los Anillos entre las 3 películas. Creí que no iba a ser tan largo y en algún punto me extenuó, pero no reniego de ellos y lo siento como una hermosa experiencia la que viví haciendo El Hobbit. But it was a great experience. I loved every moment of it. Es que mi pregunta tiene que ver con lo siguiente, porque al ser vos uno de los expertos en Tierra Media, ¿cómo diferencias las experiencias de El Señor de los Anillos de El Hobbit, entre los cuales me dio casi una década y la obtención de un Oscar por tu parte en el camino? I think the main difference was that when we started work on The Lord of the Rings, it was really a shot in the dark. There was it almost didn't seem possible because the film studio weren't really they were kind of backing it from week to week. And bueno, déjame empezar hablando del Señor de los Anillos, que fue casi un disparo en la oscuridad. Fue un hecho único porque el estudio nos iba bancando semana a semana. Y fue una maravilla que se fue dando semana a semana, ya que cuando comenzamos con el proyecto no había en Nueva Zelanda la infraestructura ni el know-how para hacer ese tamaño de película, esa superproducción. Entonces casi semana a semana íbamos viendo el cómo hacer todo, movidos por la pasión que nos despertaba. Entonces, cuando la producción finalmente alcanzó el nivel del dinero e infraestructura que necesitaba, todo se encaminó. Con El Hobbit ya sabíamos los recursos que necesitábamos, el dinero, el cómo, entonces todo fue más expeditivo. Vayamos en el tiempo a la primera trilogía del Señor de los Anillos. Yo sé que Peter Jackson te quería a vos y a John Howe por el trabajo que ustedes habían hecho en las tapas de los libros de Tolkien. Pero ilustrar tapas y hojas internas es una cosa y algo totalmente distinto es ser diseñador conceptual para un megaproyecto con un presupuesto descomunal. ¿Qué tan fácil o difícil fueron esas primeras semanas de estar en Nueva Zelanda? O sea, ¿cómo fue el proceso de reinventar tu laburo para este nuevo medio? Well, it was a huge learning experience for all of us, and for me especially. Fue una etapa de un enorme aprendizaje para todos, para Joe, para mí, para John Howe y para mí, pero especialmente para mí. Porque nosotros solíamos hacer momentos de los libros, pero no ponernos a diseñar cualquier tipo de cosa en detalle. Y era muy placentero salir y ver esos paisajes de naturaleza. Mientras tuvimos tiempo fue así. Después entramos en una vorágine que había presión a todo momento y no había tiempo para nada más que focalizarse en laburar. Pero fue una gran aventura de principio a fin. Leí por ahí que vos viajaste originalmente a Nueva Zelanda por 6 semanas y te terminaste quedando 6 años. No sé cuánto de eso sea realmente así, pero suena posible viniendo de un tipo tan obsesivo como es Peter Jackson. ¿Cómo recordás esos extraños y enquilombados momentos de tu vida?
Yes. Yeah, that was the first suggestion. Come out for 6 weeks and we'll see how it goes. And it ended up being 6 years. The thing is, I never knew. Sí, fue totalmente así. Cuando me llamó me dijo, venite por 6 semanas. Y al final terminaron siendo 6 años. Porque al principio me convencían y me decían, quédate 2 semanas más, 1 mes más, 3 meses, 6 meses, 1 año, hasta que se encamine la preproducción, hasta el comienzo del rodaje, etc. Y yo pienso que si ellos, de movida, me hubiesen dicho de quedarme 6 años, ni loco les hubiese dicho que sí. Porque era inimaginable para mí. Pero al ir viendo cómo se iban haciendo las cosas, cómo se iba generando todo, cómo iba creciendo, me fue convenciendo. Y la verdad que fue una aventura maravillosa. Bien, estamos charlando para todos los que nos empiezan a escuchar con Alan Lee, uno de los 2 diseñadores conceptuales que tuvo Peter Jackson durante El Señor de los Anillos, El Hobbit, King Kong y demás. La cuestión es, pero ¿y cómo adaptaste tu vida de todos los días? Porque si te dicen 6 semanas, te llevas una valija, X cantidad de remera, X cantidad de camisas, 4 pantalones como mucho. Pero para 6 años, ¿qué hacías? ¿Te volvías a Inglaterra cada tanto? ¿Al cuánto tiempo tuviste que salir corriendo a un shopping a reequipar tu armario? Well, yeah, I did go back once, probably twice a year to begin with, and then sí, once a year. Más o menos regresaba a mi casa en Londres unas 2 veces por año para reequiparme y poner en orden mi casa. Pero también tuve que ir al centro comercial de Wellington varias veces ahí en Nueva Zelanda. Lo cierto es que me lo hicieron bastante fácil y amigable. Me ayudaron en todo lo que necesitaba para que la pasara bien. Wellington tiene un estilo de vida muy provinciano, si bien tiene centros comerciales y está bien aprovisionado, pero la verdad que tuve una estadía fantástica. Estamos charlando con Alan Lee y seguramente que vos has imaginado para esa primera trilogía, no solamente lugares, sino también personajes, edificaciones, armas, utilería, más armas, vestimentas, ornamentas, más y más armas. De esa primera trilogía, la del Señor de los Anillos te estoy hablando. ¿Qué cosa fue realmente un dolor de huevos diseñarla? ¿Y cuál fue una pavada? Y sin embargo todos te alaban como si fuera la gran cosa. Well, yeah, there were things which were more difficult, but you know, I wasn't there by myself. There was John Howe Sí. in the beginning for the first year, and also Weather Workshop had a lot of designers who were Sí, working on. y si bien fuimos valorados para nosotros, y hablo de John Howe y yo, lo más complicado arrancó en el 3er año de estar allá, porque fue cuando se armó el Weta Workshop en pos de diseñar y realizar las criaturas y seres más raros de la historia. Ahí se volvió un trabajo extenuante, pero lo más difícil de hacer en realidad, por una cuestión de interpretación y concreción, era lo referente a la cultura elfa, porque está cargada de una magia y un misticismo para el cual hay que entrar en un código muy preciso y particular para darle sentido a lo que vislumbró Tolkien. Pero creo que el resultado fue realmente bueno. And so I very often do a drawing, which I thought would be good, and then we'd make a model of it, and you know, the model would be often not as successful. So we'd kind of have to go back to the drawing board again, and it was quite tricky getting it right. But it was a great challenge, and I think it worked out well in the end. Yo sé que vos amabas las bigaturas, se les llama bigatures a las miniaturas de tamaño enorme, de a veces 100 y pico de metros cuadrados que había en El Señor de los Anillos. ¿Cuál era tu favorita de esas bigatures? No, actually, most of the miniatures or bigatures were kept. Oh. You know, the good ones. Por suerte, muchas fueron mantenidas y guardadas. Sobre todo las más lindas, las que habían quedado mejor. No todas, pero muchas. Mi favorita, por ejemplo, era la de Minas Tirith, la ciudad blanca, aterrazada, esa que aparece en El Regreso del Rey en el final. Esa sé que se conservó y a mí me encantaba porque era gigante. Lo que sí es que no está en las mejores condiciones, pero eso tiene que ver con que no que las destruyeron, sino que fueron hechas en espuma de goma, lo cual es muy lavable, pero después de un tiempo se echa a perder.
y eso hace que ya no esté en las mejores condiciones hoy en día. Sé que hubo algunas que se destruyeron para hacer lugar en los sets a otras cosas que había que construir, ¿no? Pero eran las más genéricas, las más particulares se conservaron. Mira vos, yo sabes que creí que si tiraban algún tipo de sustancia, si las rociaban con eso se conservaban mejor, pero la verdad veo que no es tan así, ellos lo sabrían, ¿no? I'm not sure about that. But with the, Sí, yo mucho no sé de eso, pero lo que sí es que los sets del Hobbit decidieron hacerlos de madera, de troncos, precisamente para que no se le echen a perder como les había pasado con los sets de las casas de los hobbits en El Señor de los Anillos, que los habían hecho en material poco perdurable, como se hacen la mayoría de los sets. Estos los hicieron de madera, como para que duren por años, y es más, se ha armado una visita guiada donde uno puede recorrer parte de los lugares donde se filmó el Hobbit y irse a sacarse fotos en las casitas de los hobbits. Mira vos, qué bueno todo eso. Menos de 6 años después de ganar el Oscar por tu trabajo en los efectos y diseño del Regreso del Rey, empezaste a trabajar en El Hobbit con Guillermo del Toro como director, quien después de 3 años de tener frenada la peli decidió bajarse de la silla de director y tomó las riendas nuevamente Peter Jackson. ¿Podés explicarnos de la manera más sucinta posible las diferencias entre de cómo planteaba algo Guillermo del Toro y cómo lo planteaba Peter Jackson? Well, in many ways they're very similar. O sea, es que en muchas cosas son muy similares, no hay muchas diferencias. Son personas bastante similares en cuanto a talento, creatividad, energía que le ponen al trabajo y el nivel de entusiasmo. Creo que fue una desgracia que la película entrara como en un punto que no se podía hacer en ese momento, y eso fue lo que hizo que Guillermo, después de esperar bastante tiempo, se terminó bajando. Y casi ni bien se bajó, se liberó el proyecto, y entonces Peter Jackson se tuvo que hacer cargo bastante rápido, casi de golpe. Seguramente que hubiera habido diferencias entre una versión y la del otro, pero son muy parecidos como seres que tienen un vasto conocimiento del mundo de los cómics, de la literatura fantástica, que aman diseñar criaturas. La verdad que me hubiera encantado ver la versión dirigida por Guillermo del Toro y producida por Peter Jackson, pero lamentablemente no pudo ser. Repito la pregunta para la segunda trilogía, la misma que te hice en la primera trilogía. Para el Hobbit nuevamente imaginaste no solo lugares, sino también personajes, edificaciones, armas, utilería, más armas, vestimentas, ornamentas y muchísimas más armas. ¿Cuáles son, de la segunda trilogía, la del Hobbit, las que te dieron más dolor de huevos y cuáles fueron una pavada, pero sin embargo todos te felicitaban por eso? I think that with the Hobbit, probably the trickiest one was the forest. Mirkwood Forest. En el Hobbit, el más difícil de pensar, de imaginar, fue Mirkwood, el bosque negro, por lo intrincado y laberíntico que era. El set ya de por sí era muy complicado de armar, por la cantidad de troncos, de ramas, y hacía mucho calor ahí adentro y era bastante molesto. Pero en sí, todo para mí fue mucho más complicado o arduo en el Hobbit, porque al nada haber sido construido de verdad, en forma total, y hasta lo que se construía de sets tenían algo digital, era como inasible y me era más complicado de imaginar para mí. Era muy raro. Bueno, expliquemos a la gente que esas miniaturas gigantes que había de base en la trilogía del Señor de los Anillos, eso que contamos de las miniaturas gigantescas, para el Hobbit ya eran algo del pasado. Ya no había nada físico, digo, no se construían miniaturas. Ya era todo digital, no había nada físico en lo que apoyarse, las cosas solo existían dentro de una computadora. ¿Cómo recibiste la noticia del cambio a todo generado por computadoras?
Well, we had the sets. We still had. Bueno, al menos seguíamos teniendo los sets. Se construyeron unos sets fantásticos, los cuales todos eran alargados y agrandados digitalmente, pero la verdad que el no contar más con las miniaturas para mí fue un golpe grande. Yo entiendo que por las necesidades de la tecnología, de estar filmando en 3D, y la libertad de improvisar y agregar cosas que tenía Peter Jackson al utilizar una cámara virtual en muchos momentos, le brindaba una herramienta muy versátil. Pero para mí fue una ausencia que extrañé muchísimo, la de no tener esas miniaturas gigantes. La verdad que eso lo extraño. I kind of missed the miniatures bit. I really enjoyed that side of it so much. La segunda. But, I think it was a steeper learning curve for me as well, just having to kind of work in that digital realm. Te continúo la pregunta, digo, la segunda trilogía tiene muchos momentos altos, desde las intrincancias de la ciudad de los Goblin en la primera película, las muchas habitaciones de la fortaleza de Erebor en La desolación de Smaug, hasta la colosal batalla de los 5 ejércitos en la tercera película. Pero como fan del universo Tolkien y de Jackson, obviamente, yo me enamoré del trono elfo de Thranduil, o la secuencia de la carreta esa, de la carroza de los enanos, que aparece únicamente en la edición extendida de la batalla de los 5 ejércitos. ¿Cuáles han sido los pequeños diseños que te han hecho más feliz al verlos concretados? Well, there's some huge designs that made me happy, but some of the small things were quite satisfying as well. Para mí, una de las que más me gustó diseñar fue las cosas que Radagast le da a Gandalf, que son las cosas que Gandalf tiene en El Señor de los Anillos. Porque eso fue como diseñar hacia atrás, teniendo en cuenta el arsenal de cosas que Gandalf tenía en la trilogía que ya habíamos hecho, pero ahora reconvertirlas en material de Radagast, las cuales se las iba a heredar a Gandalf. Ese fue de los pequeños diseños que más conforme me dejaron. And then that would be the staff that Gandalf has in the Lord of the Rings. No. So we had to make kind of design backwards, really, from the staff that we had into one that was appropriate for Radagast. Mm-hmm. So we took that original staff and then kind of created these longer, more tangled roots, and with the idea that all the kind of knockabout fighting that goes on, these bits of roots get knocked off, and it kind of ends up being Gandalf's staff. So little things like that are quite satisfying, and there were a lot of things which kind of related back to the previous film. Sé que ni bien terminaste la trilogía del Señor de los Anillos y bastante antes del Hobbit, también trabajaste para Peter Jackson en King Kong. Yo amo esa película, me encanta King Kong, la de Peter Jackson, porque soy también fanático del clásico del 33 de King Kong. ¿Cómo recordás tu paso por esa película? Well, I'd finished on Lord of the Rings and came home and started to pick up my normal life again. And then only about a couple of months later, I had a message from Peter asking if I could come out again. Terminé mi trabajo en El Señor de los Anillos y volví a mi casa a seguir con mi laburo normal, con mi trabajo de todos los días. Y unos poquitos meses después recibo un llamado de Peter Jackson, que me llamó para trabajar en King Kong, y me dijo, pero esta vez es en serio, es por poco tiempo, solo 2 meses. Y fue así, y me encantó lo que hizo Peter en esa película, con la Isla Calavera y con la cultura y la arquitectura de la tribu que ahí vivía, que es básicamente lo que me dediqué a diseñar yo. Y para mí era volver a trabajar con amigos de años, así que fue un lindo paso por la industria del cine, sin estar tanto tiempo dedicado, pasarla bien, estar con amigos y ganar buena plata. And it was nice. It taught me that you can actually have a good time, maybe even a better time, just in a short dip into the film industry. You don't have to stay for 6 years. You can just kind of do it for a few months and get a lot out of it.
Les recordamos a todos que estamos charlando con Alan Lee, diseñador conceptual de la trilogía del Señor de los Anillos y del Hobbit, para los que recién se enganchan a Radio Universidad 95.7. Y te digo que viendo, le digo a Alan Lee, obviamente, viendo los extras en los Blu-ray del Hobbit, descubrí que sos fanático del tango argentino. Supongo que ahí la culpa no es de la mano de Dios de Maradona. ¿Cómo comenzó tu amor por el tango argentino? Well, it was actually in New Zealand that I first came across it. There was a small tango scene in Wellington. Bueno, todo arrancó en Nueva Zelanda, porque ahí en Wellington había un espectáculo de tango. Y la verdad que primero me sentí seducido por la música. Desde Pugliese o lo que hacía Astor me conmovió. Pero después me metí de lleno a bailar el tango argentino y me fascinó. Me fascinó. And other maestro. Yes, please. And then I just got addicted to the music and to the dance, and I'm still doing it. Pero, at every opportunity, I just love it. ¿Y lo vas a bailar con regularidad o fue una cosa de una vez? O sea, ¿dónde conseguís en Inglaterra lugares para donde se practique el tango argentino? Yeah, surprisingly enough, there's quite a lot happening in Devon, where I am now, which is bueno, aunque te sorprenda, hay mucho pasando con respecto al tango argentino acá donde vivo yo en Devon, en el sur de Inglaterra. Hasta la semana pasada hubo un festival gigante de tango argentino al que fui prácticamente todos los días. Y aparte estoy tomando clases para mejorar el cómo bailo tango todas las semanas, porque me cautiva todo lo que pasa con eso. Bueno, Alan, me encantó poder charlar con vos, ha sido un placer, te súper agradezco y mil gracias por la amabilidad de haber aceptado esta entrevista. Thank you so much, Rodrigo. Well, And yeah, well, I hope to come to Buenos Aires myself one day. And bueno, muchas gracias a vos, Rodrigo, y espero algún día poder conocer Buenos Aires y descubrir las raíces del tango que me apasiona, así que espero poder conocerte. Ojalá puedas viajar. Yo vivo en Mar del Plata, que es una ciudad a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, pero venite cuando puedas a Buenos Aires porque te va a encantar. Vas a descubrir el arrabal, que seguramente conoces el término por los tangos, pero lugares como La Boca o San Telmo son absolutamente mágicos y te van a fascinar con ese empedrado en las calles y muchas cosas más. Así que mil gracias por tu tiempo, Alan. thank you very much. bye bye. Nice to talk to you. Bye bye. Bye. Estuvimos charlando con Alan Lee, diseñador conceptual que trabajó para Peter Jackson tanto en la trilogía del Señor de los Anillos como en El Hobbit. También estuvo en King Kong, laburó con Ridley Scott, laburó con Terry Jones, ha hecho el laburo en los libros de Tolkien. Alan Lee, uno de los dos diseñadores conceptuales que tenían las películas, pasó 12 años viviendo en Nueva Zelanda entre las dos trilogías, así que si tenía material para contarnos y para difundir con nosotros acá en Siempre es Tarde.